Buenos días a todos. Entonces, por favor, hoy vamos a seguir con el problema que habíamos tratado el miércoles pasado, acerca de una bolita que está pinchada por un alambre circular y ese alambre está girando alrededor de un eje vertical a lo largo de la gravedad, ¿no? Con una cierta velocidad angular constante. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un archivo en Moodle, que es el que quiero que os bajéis, alambre giratorio, coordenadas esféricas. Este problema os comenté el otro día que era un ejemplo de cómo las coordenadas polares esféricas pues, nos van a simplificar la resolución de este problema en un sistema de referencia inercial. Estamos viéndolo desde fuera, estamos viendo cómo gira el alambre, ¿de acuerdo? Y la bolita con el alambre. Pues si abrís el archivo en matemática, tenéis ahí, así rápidamente recordar cómo llegábamos a la ecuación del movimiento, que es la que nos permite discutir todas las cosas interesantes. Primero teníamos que ver cuál era la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares esféricas. Aquí la tenemos, este es el vector de posición, que depende de las coordenadas polares r, θ y φ, como os la definí el otro día. Simplemente quiero recalcar aquí, en esta expresión, que estas son las coordenadas, estas que estoy marcando en azul, son las coordenadas x, y z, o sea que son coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares esféricas. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar definir cuáles son los vectores unitarios en esas direcciones del espacio, en la radial, en la angular θ y en la angular φ. Para ello, lo que os dije es que tenemos que ver cómo varía el vector de posición en cada uno de esos, a lo largo de cada uno de esos parámetros, y mantenemos constantes los otros dos, simplemente haciendo la derivada. Como veis aquí hago la derivada del vector de posición, en este caso con respecto a r. Todo lo demás, eso es lo importante. Todo lo demás, digamos, ya es hacerlo bonito. Normalizo, porque tiene que ser un vector unitario, y simplifico la expresión que me sale de ahí, pues teniendo en cuenta que r es positivo, que θ está entre 0 y para que salga una expresión todavía más condensada. Este es el vector, lo defino como el vector unitario en la dirección r. Lo pongo aquí en forma tradicional y estas son las coordenadas cartesianas de ese vector unitario. Hago lo mismo para el vector unitario θ. Aquí la derivada es con respecto a θ. Aquí tenemos las coordenadas cartesianas de ese vector unitario, y respecto a φ, pues lo podemos ver como os enseñé el otro día, la representación gráfica. En este caso podéis jugar ahí a vosotros, ¿no? Lo que tenemos es, en este caso, pues por ejemplo, para esta posición, r, θ, φ, estos tres ejes que son ortogonales entre sí, ortonormales, porque tienen módulo unidad. Este sería el vector unitario UR, radial, alejándose. Este sería el correspondiente a θ creciente, y este sería el φ. Lo podéis girar con el ratón para verlos mejor, si queréis. Bueno, eso era lo que vimos. Y ahora aplicamos estas coordenadas, esta es la definición de este sistema de referencia en coordenadas polares esféricas. Y lo vamos a aplicar al problema del alambre circular, este giratorio. Lo primero, o sea, que lo que necesitamos es ver la ecuación del movimiento, es decir, necesitamos determinar la aceleración en estas coordenadas nuevas, la aceleración, es decir, que vamos a tener que derivar. En primer lugar, derivaríamos una vez para obtener la velocidad, caso de que lo necesitemos en algún momento. Ya veis que lo defino aquí, incluso. La derivada, cuidado, la derivada del vector de posición, teniendo en cuenta ya las restricciones de nuestro problema. Aquí ya no r depende del tiempo, es constante. θ sí depende del tiempo. Y φ depende del tiempo de manera lineal, porque he dicho que el alambre gira con velocidad angular omega constante. O sea que ahí implícitamente ya tengo, mejor dicho, ahí explícitamente tengo las restricciones, las ligaduras de mi problema. ¿De acuerdo? Ahí es donde uno ve, claro, por qué es más conveniente utilizar coordenadas polares esféricas. Claro, por otro lado tenemos la dificultad de lograr la aceleración, pero bueno. Bueno, si hacemos la derivada y lo ponemos así en forma bonita, pues tenemos coordenada x, coordenada y, coordenada z. Cuidado, estas son las cartesianas, coordenada x y z de la velocidad. Si quiero buscar la aceleración, la derivada segunda. ¿De acuerdo? Simplemente
hago la derivada segunda, que me lo ponga en forma de columna, forma tradicional. Aquí, por cierto, en el caso del vector velocidad, uno ya casi a simple vista podría ver, si compara con los vectores unitarios anteriores, que la velocidad se puede considerar como la suma de dos vectores velocidad. Una velocidad asociada al movimiento circular en el aro y otra velocidad que es del movimiento circular debido a la rotación alrededor del eje Z, alrededor del eje alrededor del cual está girando todo el aro y la bolita con él. Se puede ver inmediatamente. No es muy difícil de verlo de esas expresiones. Es simplemente la suma vectorial de esas dos. Que es lógico lo que uno está pensando. Pues ahí tenemos dos movimientos. En el caso de la aceleración, que es lo que estaba poniendo aquí, claro, las expresiones ya se complican. Se podría llegar a mano, no es difícil, pero es fácil equivocarse con los signos, perder de vista. Aquí tenéis la coordenada X, la coordenada Y, esta, y la coordenada Z. ¿De acuerdo? De la aceleración. Claro, ahora viene el asunto. Nosotros necesitamos poner la segunda ley de Newton, la ecuación del movimiento, en esas coordenadas, en esas componentes. Es decir, que la aceleración la tenemos aquí en las coordenadas cartesianas. Yo necesito saber cuáles son las coordenadas, la radial, asociada al vector unitario radial, la angular θ, asociada al vector unitario θ, y la angular φ. ¿De acuerdo? Es decir, que la aceleración será una suma, evidentemente, de esas componentes por los vectores unitarios correspondientes. ¿Cómo podemos obtenerlo? Como siempre, haciendo una proyección en esas direcciones, es decir, multiplicando escalarmente la aceleración por cada uno de los vectores unitarios. Muy bien, si hago eso, incluso lo defino, esta sería la componente radial. Esto es lo importante en esta expresión. El dot es el producto escalar. Ahí estoy multiplicando escalarmente, multiplicando escalarmente la aceleración por el vector unitario. Fijaos que ya hay, para mi problema, con las restricciones correspondientes, R constante, phi gira uniformemente, linealmente con el tiempo, por lo tanto. Con las suposiciones correspondientes, que R es mayor que 0, omega es real, naturalmente, θ también es real, y el tiempo también es real. Si hacemos eso y lo ponemos, lo simplificamos de una forma un poco más parecida a los libros, pues ahí tenemos la aceleración componente radial. Si hacemos lo mismo, pero en este caso tomando el vector unitario θ, pues llegamos a esta expresión. Y si hacemos para phi, llegamos a esta otra expresión. Ya tenemos entonces todo esto se podría hacer a mano. Nos llevaría tiempo, pero no hay, digamos, dificultad conceptual. No hay. La dificultad es de no equivocarse con los signos sobre todo. Y hacer las derivadas, pues estrictamente. Esa es la dificultad, más de no perder de vista cada término. Pero digamos, difícil de entender por qué. No es simplemente hacer proyecciones. Bueno, la ecuación del movimiento es realmente la segunda ley de Newton. Fuerza, fijaos, estamos en un sistema de referencia inercial, visto desde fuera, Tierra, lo estoy considerando inercial. Entonces aquí no hay cosas de las que ya he hablado, decir, tendré que considerar fuerzas ficticias, no, todavía no. Entonces, la fuerza neta es la suma de las fuerzas reales, el peso, y la fuerza normal que ejerce el alambre sobre la bolita, igual a la masa por la aceleración. Por supuesto, esto es válido en cualquier sistema de referencia, en cualquier sistema de coordenadas, mejor dicho. También para las coordenadas esféricas, es decir, que tendré que las coordenadas esféricas tendré la componente radial de la fuerza, la componente tal, igual a la masa por la aceleración cada una de las componentes. Aquí tenemos cada uno de esos términos. La componente radial de la fuerza, hay uno, recordáis, no lo voy a dibujar otra vez, el diagrama del cuerpo libre, tendremos una componente del peso, menos mg coseno de θ. Recordad que θ lo estoy midiendo como lo tengo como se define en las coordenadas polares esféricas normalmente, el ángulo que forma el vector de posición con respecto al eje z, por arriba entonces, ¿no? Entonces, menos mg coseno de θ, más, ¿qué término? Un término correspondiente a la fuerza normal en esa dirección radial. ¿Bueno? Luego tendré para θ, simplemente tendré la componente del peso, y para phi, la componente de la fuerza normal. Vuelvo a repetir. Tenemos una bolita, tenemos una fuerza de contacto que ejerce el alambre sobre la bolita, y a la inversa también, claro. Si uno piensa, no ya la bolita como un punto, sino
con un cierto volumen, está pinchada, tiene un agujero. ¿Cómo es la forma de ese agujero? Es una recta, tramos rectos. Ya sé que es un arco de circunferencia, pero la bolita es suficientemente pequeña para que, digamos, lo que tenemos ahí de contacto es una recta, un tramo recto. Entonces la fuerza normal es perpendicular a esa superficie de contacto. Claro, perpendicular, pero ahí lo que tenemos como perpendicular a una recta es un plano. ¿De acuerdo? Y ese plano está contenido en las direcciones radial y phi. Es decir, que hay una fuerza normal. Simplemente estoy descomponiendo cada una de las... Estoy diciendo la fuerza normal tendrá una componente radial y una componente phi. Es una fuerza normal. ¿Está claro? Vale. Ecuaciones del movimiento. Pues evidentemente la componente radial de la fuerza, masa por aceleración, componente radial. Aquí, rápidamente, para que no os asuste, igual y luego tengo igual, igual. ¿Qué estoy haciendo? Esta es la ecuación. Ya sabéis, utilizamos igual, igual. Simplemente le estoy dando un nombre. Estoy dándole el nombre a esta ecuación EQR. A esta otra EQθ. Bueno, ahí la simplifico para que salga más sencillo todavía. Y EQφ, pues lo mismo. O sea, que no os asuste ver un igual y luego igual, igual. Es una ecuación, siempre utilizamos igual, igual, y a esa ecuación le doy un nombre, ¿vale? Pues, y aquí, como veis, le pongo en columna las tres ecuaciones en forma tradicional. Aquí tengo, esta es la segunda ley de Newton en coordenadas polares esféricas, en un sistema de referencia inercial. Muy bonito, es así como se llegaría a esa expresión a mano. Simplificarlo más, hombre, siempre se puede quitar ahí o poner, pero sería la forma sencilla como llegaríamos a mano, sin más. Bueno, ahí uno ve que hay una ecuación, hay tres incógnitas, es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son el ángulo θ, la componente radial de la fuerza normal y la componente phi de la fuerza normal. Esas son las tres funciones incógnitas. Realmente hay una que es únicamente la que me describe el movimiento, que es justo la correspondiente a la componente θ. Esa es a la que voy a llamar yo ecuación del movimiento de la bolita. Si lo que me preguntan es dónde se encuentra la bolita en cualquier instante de tiempo, con resolver esa ya lo tengo solucionado. Otra cosa es que me pidan, además, oye, dime cuál es el valor de la fuerza normal en una situación determinada. Entonces no me queda más remedio que solucionar esto y luego irme a estas otras dos para obtener las componentes correspondientes de la fuerza normal. Pero si no me preguntan por eso, entonces esta es, ¿entendéis? Por eso se le llama ecuación del movimiento. Realmente son las tres en sí, es la segunda ley de Newton. Pero hay una que yo ya lo veía a la hora de escoger precisamente las coordenadas polares esféricas, porque ahí esa ligadura, las ligaduras se expresan muy bien en ese sistema de coordenadas y ya veíamos que me quedaba solo en θ, es decir, ahí ya uno sospechaba que íbamos a tener una sola ecuación directamente como ecuación del movimiento. Vale, es esta, la he extraído aquí y ahí la tenemos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si por conveniencia hacemos el cambio de variable, como lo escribía el otro día, ponía θ pi menos θ prima. Aquí me permito la licencia poética, iba a decir, de no añadir aquí una prima, para no sobrecargar la notación y no confundir con derivadas, además. ¿Por qué por conveniencia? Porque realmente es para poder comparar con el problema que ya hemos visto y le hemos sacado las tripas, que es el péndulo simple, exacto y aproximado. Y ahí medíamos los ángulos con respecto a la vertical, pero por abajo, en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, para poder comparar ambas cosas sin necesidad de más asunto, hacemos ese cambio. Vamos a medir los ángulos por abajo, no por arriba, y en el sentido antihorario. Si hacemos ese cambio, veremos que el seno de θ no cambia de signo, que la derivada segunda de θ cambia de signo, fijaos, θ dos puntos igual a menos, ¿no? Que el coseno de θ cambia de signo, es decir, aquí bien grande, lo he puesto, esa es nuestra ecuación del movimiento si medimos θ por abajo de esa manera. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es lo que vemos? Que, naturalmente, si el aro circular no gira, es decir, omega, que es la velocidad angular de giro, es cero, tenemos la ecuación, por supuesto, que teníamos en el péndulo simple, la barra con la bolita, menos gr dividido por seno de θ.
Ese es un caso particular de este caso más general. Es decir, que nos tenía que salir. Por eso he querido ponerlo de esta manera, para que lo vieseis. Ahora sí uno lo ve directamente. Claro, 0 menos GR seno de tita 2 puntos más GR seno de tita igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos en esta representación? En esta representación estoy representando la derivada, o sea, la aceleración angular tita, frente al ángulo. Es decir, estoy representando la ecuación del movimiento de alguna manera. Bueno, aquí lo estoy normalizando frente a g dividido por r. Es una constante, no hay ningún problema. O sea, que lo que tenemos aquí es la aceleración frente a la posición angular. Y eso fue lo que intenté explicaros el día pasado. En este caso, cuidado, os llamo la atención, el día pasado os lo mostré en la pantalla, pero cambiado el orden. Es decir, en el numerador tenía g dividido por r y en el denominador omega cuadrado. Yo creo que es más conveniente si lo hago así, fue uno de los cambios que hice aquí en el archivo, parte de las explicaciones, porque aquí directamente uno ya ve, no tiene que estar pensando, tengo que hacer tender a infinito para que omega, los casos esos, ¿de acuerdo? Para que me salga, aquí ya directamente uno ve, si estoy aquí a la izquierda, omega es 0, sin más. El día pasado lo tenía que mover justo el manipulador a la derecha, hacerlo tender a infinito para tener ese caso. Bueno, aquí precisamente tengo el caso de que este término es todo 0. Es decir, el oscilador, el péndulo simple que teníamos. Esta es la forma. Claro, ahí tenemos el seno. Si vais con el ratón, por cierto, un comentario, si queréis ver la orden que crea esto, es muy sencillo. Tenéis aquí en la celda, veis un gancho, ¿no? Aquí veis, ¿no?, lo que abarca la celda, y un gancho. Ese gancho significa que está colapsado algo. Siempre hay un input y un output. Ahí he tapado lo que es el input. Si dais 2 veces, lo estáis destapando. Lo he hecho adrede para, digamos, porque lo que quiero es explicarlo, pero para que, si alguien dice, oye, ¿cómo lo habrá hecho? No os asustéis por esto, porque todo es, dicho de una manera, morralla. O sea, es cómo hacerlo bonito, decir, oye, quiero ponerlo, que aparezca esto. Esas órdenes para que me aparezcan es el tooltip. Cuando voy con el ratón, simplemente. Podía haber hecho que ni siquiera apareciese. Eso como curiosidad, por si alguno quiere hacer alguna vez algún archivo para alguien en el que le aparezca esos inputs, seguro que no le aparezcan. Simplemente copiáis la expresión esta del output, la pegáis en otro notebook, en blanco, ya no aparecerá el input, simplemente seguirá funcionando sin ningún problema. Pero digamos, ya estáis seguros de que si alguna vez alguien por error cliquea, no le salga toda esa cosa. ¿Entendido? Eso por curiosidad, por si alguna vez alguien lo quiere hacer. Bueno, aquí tenemos. Entonces, si me voy con el ratón aquí sobre los puntos, primero veo, bueno, me está diciendo cuáles son las posiciones de equilibrio. Claro, son las posiciones en las cuales esta curva corta el eje horizontal. Claro, cuando la aceleración es 0, eso es la posición de equilibrio. Si yo dejo la bolita en esa posición con velocidad 0, angular 0, y suelto, si la aceleración angular es 0, es decir, la aceleración son los cambios de la velocidad. Eso quiere decir que no hay cambios en la velocidad. Si la velocidad inicial es 0, pues seguirá siendo 0. Sigue en la misma posición de equilibrio, por lo tanto. Eso fue lo que dije el otro día. Y ahora viene el asunto de decir por qué esta es una posición de equilibrio estable y por qué estas son inestables. Si uno, por ejemplo, para ver ya otras situaciones un poco más interesantes, ya veis ahí cómo el giro deforma esta curva, ¿no? Va cambiando, esta sigue siendo tita igual a 0, la posición vertical por abajo sigue siendo estable, pero uno está viendo que ya le empiezan a pasar cosas. Gira lentamente hasta que gira lo suficientemente rápido para que esa posición de equilibrio que es inicialmente estable, ahora ya es inestable. Ahora discutiremos eso, lo de la estabilidad. Y a cambio nos van a salir simétricamente las posiciones de equilibrio estable como se van desplazando de la vertical. Bueno, ¿por qué son la estabilidad? Es decir, el equilibrio, que la aceleración sea 0, por supuesto. Lo que os habían enseñado en primero, ¿no? Condiciones de equilibrio. Que la fuerza neta sea igual a 0 y luego los momentos. Pero que la fuerza, es decir, que la aceleración sea 0, es lo que estáis viendo aquí. Bueno, porque esta es una posición de equilibrio estable. Fijaos, si yo dejo ahí la bolita quieta, permanece quieta respecto al alambre. Si la desplazo ligeramente hacia la izquierda, fue lo que comenté el otro día, ¿qué es lo que ocurre con la bolita?
pues yo estoy viendo por aquí, por la izquierda, que la aceleración es positiva, ¿no? Es decir, que va a actuar hacia la derecha, es decir, va a intentar acelerar la bolita otra vez hacia la posición de equilibrio. Si lo hago por la derecha, lo desplazo un poco, la aceleración, ¿cómo es? Negativa, es decir, que va a actuar de derecha a izquierda, es decir, intenta llevarla por la izquierda o por la derecha a la posición de equilibrio. Por lo tanto, es estable. Algo que desplazo de esa posición, intenta volver a esa posición, es estable. Al contrario, si pasa en esta posición. Yo lo muevo a la derecha un poquitín, ¿y qué ocurre con la aceleración? Que lo intenta alejar más, y por la izquierda lo mismo. Ese es el criterio de estabilidad, o sea que esta representación gráfica nos va a permitir ambas cosas, hallar las posiciones cualitativamente y su estabilidad. ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Hay una pregunta interesante que es ¿qué ocurre cuando tenemos el caso este límite cuando omega cuadrado es igual a g dividido por r? Ahí llamaros la atención, ahí lo tengo como posición de equilibrio inestable. Eso realmente no es así. Es un caso crítico, ahí ya no quise todavía añadir más. Realmente se trata de una posición de equilibrio que en primer orden es indiferente. ¿Qué quiero decir en primer orden? Que si estoy muy cerca, si lo desplazo un poquitín hacia la izquierda, un poquitín hacia la derecha, fijaos lo de un poquitín, infinitesimalmente, significa que no va a intentar ni alejarlo ni acercarlo. Es una posición de equilibrio indiferente. Claro, si lo alejo lo suficiente, ya a una distancia que no es infinitesimal, ¿no? Entonces, evidentemente, esta posición de equilibrio sería tal como lo estoy poniendo yo aquí, sería una posición de equilibrio estable. Es como las otras que bajan. Sí, por eso estoy diciendo que si yo me voy aquí un ángulo, por ejemplo, a pi cuartos, evidentemente la aceleración es negativa y lo intentaría volver a llevar hacia acá. Y aquí también hacia acá, desde ese punto de vista, pero ya veis que me tengo que alejar mucho. Si me acerco, o sea, si la bolita la coloco muy cerca, uno está viendo que prácticamente se encuentra, ¿con qué? Con que θ 2 puntos sigue siendo 0. Eso es lo que he querido decir con la expresión en primer orden. Ahora lo veremos todavía más en detalle, lo del primer orden. O sea que es una posición de equilibrio estable, pero un poco diferente a las otras, evidentemente. Bueno, siempre, eso os lo dije, siempre que tengamos posiciones de equilibrio estables, tendremos oscilaciones. Siempre tendremos oscilaciones. ¿De acuerdo? ¿Son oscilaciones armónicas? Yo no he dicho eso. Tenemos oscilaciones, tendrán su periodo correspondiente, claro, porque si oscila se repite el movimiento, y eso podremos medir para ese movimiento su periodo. Pero eso sí significa que tenga un periodo que sea una oscilación armónica. No. El periodo me dice el tiempo que tarda en repetirse el movimiento, nada más. Que sea armónico es que ese movimiento es uno determinado. Sí, que se repite, pero de una manera determinada. Pero es muy interesante, en todos los casos en los cuales tenemos estas oscilaciones, ver qué es lo que ocurre en primer orden, es decir, cuando nosotros la amplitud de oscilación la limitamos cerca de la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Que la amplitud de oscilación sea pequeña, es decir, para pequeñas oscilaciones. Eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. ¿Cuál es la ecuación del movimiento para pequeñas oscilaciones? Nosotros, fijaos que lo que vamos a intentar es sustituir esta curva, es una curva muy montañosa, como nos vamos a mover en un intervalo muy pequeño, angular, nosotros siempre podremos aproximar esta curva en primer orden por una recta, por el término lineal. Y si estamos cerca, será aproximadamente lo mismo, no habrá mucha diferencia. Claro, si el intervalo es mucho más grande, la diferencia es más que apreciable, son totalmente diferentes. Eso es lo que significa hacer una aproximación en pequeñas oscilaciones. Quedarnos con el término lineal, que fue donde me quedé el miércoles pasado, un poco que quedó más espesa la explicación. Estáis viendo aquí en esta representación que tenemos, cuando gira lentamente, tenemos una posición de equilibrio θ igual a 0, y cuando gira lo suficientemente grande, esa posición pasa a ser inestable y nos aparecen posiciones de equilibrio estable nuevas. Es decir, que tendremos dos casos, que son los que estáis viendo aquí, que omega cuadrado r sea menor que g, y que omega cuadrado r sea mayor que g.
Y hay el caso límite ese que estábamos comentando con nuestro compañero aquí, mirándole, ¿no? Ese, justo cuando es igual a 0. Ya veréis luego cómo es un poco especial. Bueno, voy a discutir, voy a repetir lo que hice al final el miércoles pasado, más lentamente. Primero a mano, para que no os quedéis con la idea, y luego lo veréis, el resultado ya habéis visto que lo he subido y lo estáis viendo en la pantalla vosotros, cómo es lo que se puede hacer el desarrollo en serie a máquina. Pero primero quiero, porque yo mismo me quedé muy descontento con ese punto, quiero volverlo a hacer. Para un solo caso, la misma advertencia que hice el otro día. Solo lo voy a hacer para el caso que omega cuadrado sea mayor que g dividido por r. Entonces tenemos he puesto aquí tita 2 puntos menos g dividido por r seno de tita 1 menos omega cuadrado g dividido por r coseno de tita. Esta es la ecuación del movimiento exacta. Estamos viendo entonces el casos particulares que omega cuadrado sea mayor que g dividido por r. Y pequeñas oscilaciones. Esto, otra vez insisto, esto tiene su importancia porque siempre se va a poder hacer cuando tengamos oscilaciones, cuando tengamos posiciones de equilibrio estables. Siempre vamos a poder estudiar qué ocurre cuando las oscilaciones son pequeñas. De ahí viene la importancia en la técnica y en la física de esto. Porque uno se queda así en la idea de decir, bueno, es un caso particular. No, es muy importante. Siempre lo vamos a poder hacer, siempre que haya posiciones de equilibrio estables, claro. Y entonces estudiar, en ese caso, cuál es el periodo. Muy bien, pequeñas oscilaciones, es decir, quedarnos con el término lineal de la aceleración. Fijaos que yo tengo aquí la aceleración en función del ángulo. Lo que voy a hacer es un desarrollo en serie de Taylor de toda esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a por ello. En primer lugar, y quedarme un desarrollo en serie de Taylor, y me voy a quedar en el término lineal, es decir, voy a sustituir la curva por una recta. Primero, el seno de tita. ¿En torno a qué punto? ¿Cuál es la posición de equilibrio estable? El arco coseno de g dividido por omega cuadrado r. Cuando tenemos esto, este tita 0 es la posición de equilibrio estable. Voy a utilizar tita 0 para no tener que estar metiendo constantemente el arco coseno de todo eso. Bien, primero el desarrollo en serie del seno. En torno a tita 0. Pues bien, primero el término de orden 0, se evalúa la función en esa posición. Es decir, cuidado, no estoy haciendo el desarrollo en torno a tita igual a 0, que no es la posición de equilibrio estable, sino alrededor del ángulo correspondiente a la posición de equilibrio estable, que llamo tita sub 0. Más término lineal. Tendré que hacer la derivada y evaluarla en tita 0, es decir, el coseno de tita 0 por tita menos tita 0. Más términos superiores. El coseno de tita, pues lo mismo, lo evalúo en tita 0. Luego viene el término lineal, la derivada del coseno es menos el seno, evaluado en tita 0, por tita menos tita 0, más términos de orden superior. Y ahora vamos a hacer, y ahí fue el punto donde fui poco claro, aunque realmente se podía hacer, pero debido a que no simplifiqué lo suficientemente pronto, las expresiones que quedaban no estaban nada claras, por eso lo quiero repetir. Voy a meter estas expresiones aquí, pero en primer lugar voy a meter la del coseno en este término y voy a simplificar esta expresión. Ya veréis cómo en este caso nos va a quedar más sencillo. 1 menos coseno,
menos omega cuadrado g dividido por r por el coseno de tita. ¿Esto a qué va a ser igual? Aproximadamente, hasta el término lineal. 1 menos omega cuadrado g dividido por r, estoy viendo ahí el coseno, pues coseno de tita 0 menos seno de tita 0 por tita menos tita 0. Vamos a poner estos corchetes. Os recuerdo, por favor, en matemática, yo no pondría aquí, caso de que alguna vez tuviese, pondría paréntesis. Agrupar operaciones son paréntesis, no los corchetes. ¿Está claro? Otra cosa es que a mano uno escriba así. Muy bien. ¿Vale? ¿Y esto cuánto vale? Pues tendremos 1 menos omega cuadrado g dividido por r por el coseno de tita 0, menos con menos más omega cuadrado g dividido por r seno de tita 0 por tita menos tita 0. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿cuánto vale esto? Fijaos que tita 0 es el arco coseno de toda esta expresión. Es decir, que al tomar el coseno, multiplicarlo por esto, eso es igual a 1. Es decir, que este término es 0. Es ahí el momento en el que uno simplifica mucho más que lo hice yo el día pasado. ¿No? Que estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor de toda esta expresión en torno a tita 0 hasta orden 1 lineal. He visto cuánto vale el coseno y ahora, pues desarrollando esto, 1 menos omega cuadrado dividido por gr por el coseno de tita 0, siendo tita 0, esto, que es la posición de equilibrio, es igual a 0. Es decir, que omega cuadrado dividido por gr por el coseno de tita 0 es igual a 1, vamos. Es decir, que el desarrollo en serie de Taylor hasta el término lineal de todo esto es tan sencillo, complicado como queráis verlo, pero ya no tengo 3 términos, que fue lo que hice el otro día y lo seguía llevando, y es una tontería. Ahora ya solo tengo este término. Muy bien. Ahora sí, tengo que meter esto aquí y multiplicarlo por el desarrollo en serie de Taylor del seno. Vamos a borrar, porque necesito verlo. Entonces tendremos aquí menos gr, el seno de tita. Seno de tita 0 más coseno de tita 0 por tita menos tita 0. He sustituido el seno por su desarrollo en serie de Taylor hasta el término lineal. Luego teníamos 1 menos omega cuadrado dividido por gr coseno de tita, que ya sé lo que vale, que es omega cuadrado g dividido por r, seno de tita 0 por tita menos tita 0. ¿Qué tenemos aquí? Sacamos factor común gr, tendremos un primer término, incluso podemos también sacar factor común esto, ¿no? Y ahora tendremos seno cuadrado de tita 0 por tita menos tita 0 más coseno de tita 0 seno de tita 0 por tita menos tita 0 elevado al cuadrado. Plaf, 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 plaf. ¿No? Pero yo estoy diciendo que en el desarrollo en serie de Taylor de todo ello me voy a quedar hasta el término lineal. Es decir, que tita va a estar lo suficientemente cerca de tita 0 para que este término sea mucho menor que el término lineal. Es decir, que voy a despreciar todo esto. Es decir, que la ecuación del movimiento bajo esas condiciones oscilaciones siendo omega cuadrado mayor que g dividido por r, será tita 2 puntos, voy a poner aproximado. Realmente es, cuando me quedo, a partir de este momento, fijaos que es aproximado porque no es exacto.
Estoy despreciando términos, ¿no? Pero si ya estoy diciendo que es para pequeñas oscilaciones, la ecuación del movimiento asociada será entonces menos g dividido por r. Aquí también se puede simplificar todo esto, ¿no? O sea, tenemos menos omega cuadrado. Por el seno cuadrado de tita, 0, por tita, menos tita 0. Todavía tened en cuenta que se puede poner, en función de los parámetros del problema, no se os olvide, coseno de tita 0, ¿cuánto valía? Era g dividido por omega cuadrado r, ¿no? Eso quiere decir que el coseno cuadrado es g cuadrado, esto es a la cuarta, r, ¿no? Es decir, que el seno cuadrado de tita 0 va a ser 1 menos el coseno cuadrado de tita 0, es decir, 1 menos el g cuadrado omega a la cuarta r cuadrado. Bueno, es decir, que tendremos que tita 2 puntos será menos omega cuadrado por todo esto, 1 menos g cuadrado omega a la cuarta r al cuadrado por tita menos tita 0. ¿Es lineal? Sí, habéis visto cómo me he quedado en el término lineal. Eso significa lineal, es una recta. Ahora ya volveré a mostrar aquí una representación gráfica. Bueno, esta expresión, por cierto, también se puede seguir simplificando por aquí, ¿eh? Tendríamos, por supuesto, omega cuadrado menos omega cuadrado. Bueno, eso ya lo hacéis, menos omega cuadrado menos g cuadrado. Vamos a ponerla, que no quede así la cosa. Menos omega cuadrado, g cuadrado, aquí quedaría un... Si queréis ponerlo de esa manera, son equivalentes las dos. Bueno, esta constante, por cierto, esto es una constante, ¿no? Depende de los parámetros del... ¿Es positiva o negativa? Es positiva. ¿De acuerdo? Gráficamente, lo que hemos hecho es, estaba diciendo, si vais otra vez aquí y nos fijamos en esta representación, es similar a la anterior, ya me restrinjo entre 0 y pi, tengo otra posición simétrica, tengo la posición de equilibrio estable, y aquí si vais con el ratón, os está diciendo que esta es la aceleración exacta, correspondiente a la ecuación del movimiento exacta, y esta es la aceleración lineal aproximada para pequeñas oscilaciones. Claro, es una recta lineal, eso es lo que estaba diciendo. Menos una constante que era positiva. Claro, la pendiente tiene que ser negativa. ¿Entendido? Es decir, que estamos ahora visualmente, ¿qué significa? Yo puedo sustituir esta curva en azul por esta recta en naranja. Hombre, bajo cualquier condición no. Únicamente cuando esté, pues por ejemplo aquí visualmente, entre este intervalo de valores pequeño, pues hombre, aproximadamente las dos curvas coinciden, entre comillas, no se separan mucho una de la otra. Es decir, que será una buena, visualmente será una buena aproximación, simplemente mirando cómo son los ángulos aquí, el intervalo de valores. ¿Está claro? Se podría hacer naturalmente una evaluación del error matemática. Realmente es ver cómo son los términos en el desarrollo en serie de Taylor, cómo van decreciendo su peso. ¿Entendido? La siguiente sería una parábola, la recta, la siguiente aproximación sería una parábola, cómo se desvía una de otra. ¿Entendido? Bueno, aquí la misma discusión que antes. Ahora, es decir, que cuando tenemos pequeñas oscilaciones ¿cuál es la ecuación del movimiento? La recta esta naranja. Es una posición de equilibrio, en la misma posición, y podremos ver cómo es la frecuencia y el periodo. Vuelvo otra vez aquí
Bueno, antes de nada, si lo hago a mano, ya lo acabo de hacer a mano, y si lo hago a máquina, ¿qué tengo que hacer? El desarrollo en serie de Taylor. Eso, tengo la función en matemática que es series. Me permite. ¿De qué expresión? De todo lo que he hecho antes. GR, para tita, depende de tita, ¿en torno a qué punto? Al arco coseno de G. ¿Hasta qué orden? Hasta el término lineal. 1. Eso es lo que significa toda esta expresión. Y como veis, me sale lo mismo. Bueno, aquí uno dirá, ¿no te sale lo mismo? ¿Te sale? No, cuidado, yo he puesto un menos, omega cuadrado, menos, es decir, que he sacado el menos adrede, he puesto un menos delante. ¿De acuerdo? Es la misma expresión. Ahora nos preguntamos cuál es el periodo. Voy a borrar todo esto, si me permitís un segundo. Así no tengo que repetir la... Y a la vista de esto la pregunta es... Primero, hay que darse cuenta de que esta ecuación es de esta forma. Menos una constante c, que es positiva, por tita menos tita 0. Es decir, que tendría tita 2 puntos más una constante que es positiva por tita menos tita 0 igual a 0. Y eso ya me empieza a sonar masivamente ¿a qué? A la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple. Cuidado, no todavía. Ahí hay una diferencia, que es... Aquí no me aparece tita menos tita 0, la derivada segunda, sino tita. Pero os tenéis que dar cuenta de que tita menos tita 0, si yo lo derivo la primera vez, es tita punto. ¿Y cuál es la derivada de tita 0? 0. Y la derivada segunda es, por supuesto, esta. Es decir, que la ecuación, la derivada segunda, lo estoy poniendo así entre paréntesis porque se refiere a todo ello, es más la constante que es positiva por tita menos tita 0 igual a 0. Es decir, x 2 puntos, lo mismo que c por x igual a 0. Y esto es un movimiento armónico simple. Ya os dije, no puede escaparse nadie de esta asignatura sin tener esto bien claro. ¿De acuerdo? Y luego, pues, dependiendo de los casos, su utilidad es masiva. Su importancia es abrumadora. O sea que no, ahí no hago compromisos, ¿eh? ¿Vale? Bien, estaba diciendo, si esto es así, y estoy viendo que C es lo que acabamos de ver, ¿no? C igual a omega cuadrado menos G cuadrado, omega cuadrado R cuadrado. ¿Cuál es el periodo? Claro, del movimiento, de este movimiento armónico simple. ¿Cuál es el significado físico de esto? Eso es lo que tiene uno que tener, no dudar ni medio segundo. Esto es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, angular. Angular. De oscilación, que es un bloque unido a un muelle de constante de fuerza K y el bloque tiene masa m, pues entonces sabemos que eso es K dividido por m. ¿Ya? Vale, pero en nuestro caso no hay ni un muelle ni un bloque, tenemos una bolita. Pero juega un papel idéntico que, en nuestro caso, todo esto. Es decir, que en nuestro caso, omega 0 cuadrado es
omega cuadrado menos g cuadrado, omega cuadrado. Cuidado aquí. Esta es la frecuencia natural de oscilación, en torno a la posición de equilibrio para pequeñas oscilaciones. Este omega es la velocidad angular con la cual está girando el aro circular en torno al eje vertical. En el Taylor, en el libro, muchas veces utiliza, para evitar esas inconveniencias, en vez de utilizar omega minúscula, como hago yo, omega mayúscula. Por eso quizás entendáis eso cuando lo veáis. Y yo intentaré, a partir de, cuando estoy explicando sistemas de referencia no inerciales, ceñirme a esa notación lo más posible. ¿De acuerdo? Pero uno tiene que saber bien, cuando está copiando, no es copiar por copiar, sino entender. En ese término, el significado físico es cuál es la frecuencia de oscilación, y en ese término es la velocidad angular. Y ya os advertí que es fácil meter la pata si uno se lo aprende de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos eso, ya la respuesta a nuestra pregunta cae por su propio peso, ¿no? El periodo. Y líquido. Estaría resuelto nuestro problema en ese caso particular, que gira de esa manera determinada, como lo pusimos al principio. ¿Alguna cuestión respecto a eso? Esto es lo que tenemos. Sí. ¿Puedes volver a aclarar ahora en esto último lo que has dicho de la frecuencia angular y la velocidad angular? Sí, estoy diciendo que aquí, en esta ecuación del movimiento de este tipo, la derivada segunda más una constante positiva por la función igual a 0, eso es la ecuación del movimiento correspondiente, o la ecuación de un sistema correspondiente a un movimiento, o un sistema, un comportamiento. Fijaos, intento quitar las palabras movimiento para que no creáis que es en mecánica. Es la ecuación que describe el comportamiento de un sistema armónico simple. ¿De acuerdo? ¿Y qué papel juega esto? Si uno ha resuelto ya alguna vez esta ecuación, cosa que he hecho yo con vosotros, y que digamos es incluso de un nivel inferior, pero que lo he hecho yo con vosotros hace días. ¿De acuerdo? Este no es nada más que la frecuencia angular natural. Se la llama natural porque es como oscila de manera natural el sistema. Es la frecuencia al cuadrado. La frecuencia lo que nos da es cómo se está repitiendo el movimiento. La frecuencia angular es 2pi la frecuencia, y la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, la relación que hay entre la frecuencia natural, la frecuencia angular natural y el periodo viene dado por esto. Eso es lo que tenéis que tener, por favor, muy claro. Si no, pensadlo tranquilamente. La pregunta me la hacéis lentamente, no en clase, pero sí, si alguno no lo ha entendido, por favor, que me lo pregunte a solas, que intentaré que no pierda pie. Ya digo que eso, si no se ha entendido, es imposible aprobar la asignatura. Así yo no puedo hablar más claro. Intentar hablar más claro, ¿no? ¿Vale? ¿Te ha quedado? ¿Y la velocidad? Cuidado, la velocidad angular es verdad, que me preguntabas. Esto sería omega 0 al cuadrado. En nuestro caso, ¿la constante cuál es? Es esta, la hemos obtenido al hacer el desarrollo en serie de Taylor y quedarnos en el término lineal. Claro, pero ¿qué parámetros juegan un papel aquí en esa constante? Omega, ¿cuál era? Omega era la velocidad angular de giro del aro circular en torno al eje Z, desde el principio, ¿no? Cuando hablaba de la coordenada polar phi, dije, va a ser lineal en el tiempo, omega por t. Omega era la velocidad angular. ¿Vale? En G y R, pues eso ya no tiene duda. ¿Alguna cuestión más sobre esto? ¿No? Bueno, pues eso es lo que tenemos, y ahora sí vamos a jugar